chicas y chicos, hoy vamos a aprender cómo se hacen las vistas, ¿sí? Las vistas se utilizan para mejor calidad de la prenda, para que tenga mejor vista, para que se vea una prenda bien hecha, ¿ok? Vamos a tomar como referencia nuestra base de la blusa. Ya en los videos anteriores los invito a que pasen a ver cómo se hace la base de la blusa y tengo pues varios videos donde también les digo cómo se miden para saber qué tallas son. Y en esta ocasión pues voy a trabajar la talla 9, como lo dice aquí, en este molde que es la base para blusa, ¿sí? Entonces esta base para blusa la voy a tomar como apoyo para poder hacer las vistas, ¿sí? En esta ocasión les voy a mostrar cómo vamos a tomarla como base. La voy a hacer en escote en B, ya tengo mi blusa como base, pero ahora quiero hacerla en escote en B. Le vamos a bajar 10.5 de aquí, de este punto que es el escote, abajo 10.5 y aquí sería. Y después de la parte de acá, del escote hacia el hombro, también, si se fijan, le vamos a bajar 1 centímetro para tomar en cuenta nuestro escote en B, ¿sí? Unimos esa parte con marcador, unimos con líneas punteadas para que sepamos que es recto, pero dividimos a la mitad en nuestro escote para hacer un poco de curva, ligeramente se hace una curva a la mitad del escote, ¿ok? Y tomamos de referencia nuestro escote, la medida que dimos ahorita, la sacamos a la mitad, marcamos a la mitad, le metemos medio centímetro, ¿sí? Y ahí hacemos la curva. Aquí recuerden que es para hacer este escote es de 1 centímetro hacia adentro de nuestro molde, ¿ok? De nuestro escote para abajo se bajan 10.5, ¿ok? O aquí mejor, 10.5 se baja. Esta es la medida. Ahora, con la curva vamos a unir para hacer el escote que le sacamos 0.5 y hacemos la unión, ¿ok? De nuestro escote en B. Lo hacemos en rojo para que se distinga cuál es el escote, ¿sí? Esta parte de aquí, me moví un poquito, perdón, debe de ser en esta parte del hacia el 0.5, ¿ok? Ligeramente se me movió. Le voy a borrar tantito, es marcador, pero sí se alcanza a borrar un poquito para que no nos confundamos. Acuérdense que se mete 0.5, ¿ok? A la mitad, esta es la mitad y se mete 0.5. Vean la flecha, ¿ok? Ahora vamos a unir el hombro. Ya le vamos a dar la unión, ¿sí? Y lo vamos a hacer hasta la altura de el hombro que mida 9 centímetros, ¿ok? Aquí le vamos a dar de aquí hacia acá 9 centímetros. Y ahora hacia abajo le vamos a dar 7.5, ¿ok? 7.5 como referencia, ¿sí? Y como punto de apoyo. Ahora vamos a marcar, yo lo hago en esta ocasión con lápiz, porque es una línea de apoyo, y ahorita lo que sí es definitivo es la curva. Y lo usamos con la curva francesa, ¿ok? Vean lo que vamos a hacer. De los 9 centímetros que sacamos a la línea de base, ¿ok? Esta sería nuestra línea de base y se une. Lo hago con lápiz como apoyo para que no se mueva. Ahorita lo hacemos con el marcador, ¿sí?
Ya vimos hasta qué altura se hace, cómo se une y ya no me voy más hacia arriba, ¿ok? Marcamos hasta ahí y unimos esta parte de aquí, ¿ok? Esa sería nuestra primera vista, ¿sí? Esta sería el número 1. Vista, que viene siendo con V, 1, ¿ok? Esta vista es la más sencilla que ustedes puedan encontrar, que solamente es para el escote, y porque aquí este modelo puede ser que lleve manga, entonces este sería únicamente para el escote. Ahora vamos a hacer la siguiente vista y la vamos a poner en otro color para que se vaya distinguiendo, ¿sí? La siguiente vista sería con el contorno sisa. Se hace lo mismo, lo vamos a hacer con el mismo escote y lo vamos a marcar completa. Aquí no llevaría manga, por eso se marca hasta la altura de la sisa. La vamos a marcar de ancho, le vamos a marcar de aquí hacia abajo 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros. ¿Ok? Fíjense lo que vamos a hacer y se va a marcar de profundidad igual. Le vamos a dar lo mismo, 7 punto, en esta lo voy a hacer un poco más abajo, 7.5, ¿ok? Fíjense lo que se hace. Se hace una línea de apoyo, ya la tenemos, nada más que lo vamos a hacer con verde, un poquito más abajo, ¿sí? Pero este es todo lo contrario. Aquí una línea de apoyo también. Y con la curva francesa. Fíjense lo que se hace. Se sube más o menos un aproximado hacia donde va a dar la otra. Y luego se voltea la curva francesa. Y se da la continuidad. ¿Sí? Vean cómo quedaría nuestra segunda vista. Esta sería vista 2. Pero la vista 2 abarca hasta acá. Y abarca por acá. Toda la orillita y todo esto. ¿Sí? Sería la vista 2. Ahora vamos con la siguiente vista. La vista la vamos a hacer, ¿qué les parece? En color azul. Para que se vea la diferencia. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente vista. Viene siendo de 9 centímetros, igual de ancho, de 9 centímetros. Vean, aquí sería el azul. Este es verde. El azul. Este sería el número azul. También es de 9 centímetros de ancho. Sería el azul aquí. Ahorita lo van a ver al final. Ya se los separo para que no se confundan y vayamos viendo. Yo les voy diciendo, esta es la 1, la 2, cuando ya lo hagamos en papel Crapsena, separados totalmente. ¿Ok? Y ahora, en esta ocasión, vamos a tomar como referencia el largo total. Aquí sería porque tenemos que usar una vista completa porque lleva cruce, ¿ok? Entonces lleva botones o cierre, va abierta de la parte de enfrente, como una chamarra, como una blusa con un cierre al frente, como un saco. Entonces la vista va, toda la parte donde van los botones o el cruce, ¿ok? Ahí lleva 9 centímetros de ancho. Vamos a ponerle hasta aquí, 9 centímetros. Aquí lo vamos a marcar, 9 centímetros. ¿Sí? Y le vamos a ir dando 9 centímetros en todo lo que es el ancho de nuestra vista. 9 centímetros. ¿Sí? Y vamos haciéndola hacia arriba. Y vean, aquí, por ejemplo, va a ser la curva igual aquí. Pero vamos a voltear y vamos a darle continuidad en esta ocasión así. ¿Sí? Y esta sería nuestra vista
3, ¿ok? Y como les menciono, son 3 tipos de vistas que estamos viendo aquí. La único que nos faltaría es la espalda. Aquí en la espalda pues es muy sencilla, pero también se los voy a marcar y vean aquí. Por ejemplo, vamos a poner una línea de apoyo para hacer la vista espalda, ¿sí? En la línea de apoyo lo vamos a marcar de esta manera. Es el contorno, el hombro, ¿sí? Pero fíjense que aquí pasa una cosa, que esta vista de la espalda es para todos lo mismo. Si tú haces esta vista o esta vista, la vista de la espalda viene siendo igual, ¿ok? La misma medida. Aquí debe de coincidir, aquí hay un tip que les paso. Si yo le puse 9 centímetros de ancho, debe de ser 9 centímetros de ancho para la espalda, porque debe de coincidir, ¿sí? Debe de coincidir 9 centímetros. Aquí le bajamos 1 centímetro, le metimos 1 centímetro de acuerdo al escote y le vamos a aumentar 9 centímetros aquí, ¿sí? Aquí serían los 9 centímetros con el aumento que le quitamos acá, ¿ok? Luego, de largo, va a ser 10 centímetros, un poquito más largo, 10 centímetros. Se baja 10 centímetros, ¿ok? Y vamos a tener una línea de apoyo y la vamos a marcar. ¿Qué les parece si la marcamos en azul? La marcamos en azul, la línea de apoyo, y la curva la hacemos con azul, ¿ok? Y también igual aquí la marcamos con azul, lo que le bajamos para que coincida con esto. ¿Te acuerdan que aquí para adentro fue 1 centímetro? Igual aquí hay que hacerlo, también se marca 1 centímetro para que coincida, ¿ok? 1 centímetro. Ese vendría siendo la parte de la espalda, ¿sí? Espalda, vista, espalda. Y estas son vistas delanteras, todas estas. Lo vamos a ver ya en las plantillas, ya les voy poniendo lo que son las claves y marcas. Y este sería la vista espalda. Pero si nosotros queremos hacer la vista completa de la espalda, también se puede hacer completa, igual que hacemos completa en lo que es en la sisa, se hace completa la de la espalda y se hace exactamente lo mismo. Marcamos, ahora lo vamos a hacer con otro color, viene siendo verde. Lo hacemos en color verde toda la parte de aquí hasta llegar al costado, y únicamente el costado mide 8 centímetros. Le marcamos los 8 centímetros para que coincida. Recuerden que deben de coincidir. Si le bajamos al delantero 8, también a la espalda le marcamos 8, ¿ok? Ahí debe de coincidir y nosotros hacemos nuestra marquita y 8 centímetros, ¿ok? Aquí le ponemos 8 centímetros, no se le olvide. Entonces vamos a tener como base, ahora sí en verde, perdón, lo tenemos como apoyo una línea para poder hacer la vista, ¿ok? La vista se basa aquí, una línea hacia arriba, totalmente hacia arriba. Y luego esta la hacemos hacia abajo, ¿sí? Esta vendría siendo la contraparte de la vista número 2. Esta es vista 2. Y esta es la vista, fíjense, esta es vista 3, pero también es la vista 1 y también es la vista 1, la 3 y nada más. Y la 2 pues debe de ser completa, ¿ok? Y ahorita les muestro cómo quedarían los moldes ya terminados, separadas las vistas, para que lo vean, ¿sí? Y aquí estaría ya las vistas en la plantilla, ¿ok?
Aquí, como podrán ver, este es el número 1, viene siendo esta vista, la número 1 en color rojo, que aquí con tantos pues, no se distingue, pero véanla aquí ya separada. Las claves serían talla 9, B de vista y la D de delantero. Y es la vista 1, el hilo de la tela y doblez de tela, como lo vemos en esta tabla, ¿sí? Ahora vamos con la vista número 2. Igualmente tiene el hilo de la tela, como dice ahí, doblez de tela, la T de talla 9, la B de vista y D de delantero. Y es la vista 2, como lo marcamos con verde, le puse también el número en verde. Ahora vemos aquí la vista número 3, que aparece en azul, lo ponemos aquí en azul. Como es un cruce, no se le aumenta, no se le pone, perdón, el doblez de tela, ¿sí? Porque va a cruce, los botones. Entonces aquí lleva únicamente el hilo de la tela. Es la vista 3, la talla 9 y la V de vista y la D de delantero, ¿ok? Ahora vamos con las vistas espalda. La vista espalda, como lo indica aquí, es de esta manera, ¿sí? Si se fijan, aquí van la vista 3 y la vista 1, ¿ok? Entonces, le tiene doblez de tela, hilo de la tela, talla 9 y V de vista y E, que es espalda. Aquí ya viene la vista 2, que está con el contorno verde. La vista 2 es de espalda, B de vista, E de espalda, talla 9 y doblez de tela con el hilo de la tela. Estas serían las vistas que ya las ven ahora con moldes separados y pues específicamente de una blusa, pero lo podemos hacer para un saco, para una chamarra, ¿sí? Todas las vistas pueden variar dependiendo la prenda que ustedes hagan. Gracias, espero que les haya gustado, denme like, nos vemos en el siguiente video, los invito a que pasen a mi canal. Gracias.